Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. El fenómeno de la migración ha sido un fenómeno tremendamente importante y relevante y ha sido capaz de conformar naciones, de eso no cabe ninguna duda. El problema se suscita cuando este fenómeno alcanza grandes cantidades de personas y eso es una realidad hoy día en general en el mundo y cuando se debe principalmente a problemas de conflictos de guerra, problemas de crisis política en diversos países y también debido a la violencia generada por el crimen organizado. Hoy día Chile vive un problema y yo Sí. quiero ver estos efectos de tener los datos correctos. El 9,91% de la población de Chile hoy día está compuesta por personas extranjeras. Y las personas extranjeras representaban el 1,46% de las consultas en el sistema público de salud entre el año 2017 y 2022, pero hoy día son el 8% de la matrícula escolar. O sea, tenemos un problema de migración, muchos se habla de migración exacerbada, algunos se habla de que la diáspora venezolana terminó cooptando espacios que eran de todos los chilenos, y en definitiva tenemos un problema complejo. Es que es súper complejo, Marcelo, porque el problema se da precisamente no solamente en Chile, sino que pasa cuando los países que son los receptores de estos migrantes no cuentan con las condiciones precisamente para satisfacer todas las necesidades que tiene cualquier persona migrante o no migrante, Sí, cuando claro. se van copando los servicios. Y hoy día tenemos a un experto en estos temas. No solamente es un experto, es un gran amigo mío. Y voy a nombrarlo como de acuerdo con su invitación de 140 caracteres de Twitter. X le dicen hoy día esta cosa. Abogado, Universidad de La Habana y Universidad de Chile. Cubano de nacimiento y chileno por opción. Master of Law de la Universidad de Washington, ¿no? Ya. Sí. Y magíster en gestión de gobierno de la Universidad Autónoma. Militante de Bópoli. Ni más ni menos que don Mijail Bonito, a quien saludamos en este buenos días o buenas tardes o Muchas buenas noches gracias. cuando cuando nos estén viendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. A ti por venir. Oye, a ver, yo conozco esta respuesta, por razones obvias, pero acá se habla de abogado de la Universidad de La Habana y la Universidad de Chile. ¿Cómo es esta cuestión de que uno puede ser abogado cubano y chileno al mismo tiempo? A ver, no es tan sencillo, diría yo, pero que no fue la primera. Sencillo no es, no. Yo me titulé originalmente en la Universidad de La Habana. Yo soy cubano de nacimiento, viví en Cuba toda mi vida. ¿Tus padres son cubanos, Mis chilenos? padres son cubanos, ¿no? Mis padres son cubanos. Ah, ya, Mis padres son cubano, totalmente cubanos. Viven en Cuba. De hecho, ambos viven en Cuba, Claro. ambos continúan allá. Nunca han venido ninguno de los dos. Mi mamá por un tema laboral, yo creo. Yo estudié en la Universidad de La Habana, me fue bastante bien. Fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Único no comunista que no fue, ¿no? El único no comunista en 30 años, entiendo. Por supuesto, fue single time, digamos, una sola vez y nunca más me pude postular. Traté de postularme, gané en tercer año, traté de postularme en cuarto. Y dijeron, señor, y mejor no. Pero fue lo mejor que me pasó, porque la verdad es que en el único momento de toda la carrera donde tuve un par de... donde tuve menos promedio académico fue ¿Ya? en tercer año, porque me dediqué bastante a la política. Entonces hubo un par de cursos que en vez de sacar las notas que normalmente sacaba, bajé un poco. Ya, bueno. Y menos mal, porque mi mamá no se enteró, porque mi mamá era una máquina en esa época. Entonces, capaz que me hubiera retado por muy viejo que hubiera sido. Entonces, después, ¿Y te viniste a Chile? ya estando en Chile, ¿Ya? ¿Por ¿Por qué te viniste a Eso. Chile? Cuéntanos. Porque mi ex señora es chilena. Mi ex Ah, señora por es amor. chilena. Sí, vivíamos en Cuba. Nosotros vivimos en Cuba 3 años. Ella es chilena, vivieron en Cuba ya. Ella es chilena, Ya. Alejandra. Sí. Alejandra se fue a Cuba. Alejandra fue a Cuba de vacaciones un par de veces. Nosotros nos hicimos amigos la primera vez que fue. Ya. Estudiaba Derecho en la Chile también. Y la segunda vez que fue sola, empezamos a salir, quedamos pololeando y nunca más se volvió. Ella se quedó viviendo en Cuba. Perfecto. Vivimos en Cuba hasta el año 99, 2000 más o menos, que yo terminé la universidad. Y la verdad es que yo no tenía muy buen prospecto, digamos, en Cuba en ciertos momentos, porque tenía en Cuba hay 2 decisiones que tomar siempre. ¿Cuáles? O te pliegas al régimen, o te opones al régimen. Y los que se oponen al En régimen no esa les va bien, época, ¿no? en esa época oponerse al régimen era
bueno, en esta época también, desde dentro de Cuba era bastante complejo. ¿Ya? Yo Oye, te diría que hay una tendencia media suicida incluso, porque es muy peligroso. ¿y cuáles eran tus opciones profesionales, entendiendo que ya estudiaste Derecho ya en la Universidad de La Habana, te titulas de abogado, ¿no es cierto? Allá. ¿Qué tan es cierto esto de que Podría. podías ejercer efectivamente como abogado? ¿Tenías Sí, posibilidades de pero desarrollo no, sí, profesional? pero no hay, primero no hay ejercicio liberal de la profesión. Ah, Eso no mira, existe. ya. El ejercicio liberal se da a partir de unas cuestiones que se llama Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que son abogados que van ahí, se matriculan, entonces tienen casos y reciben bonos de... Pero esto es una cosa colectiva, no es una Entiendo. sociedad, no es nada, es como te ponen una casa grande en una comuna y esa es... Y uno va, y la gente va y paga, ¿no? Pero tú eres parte de un colectivo de abogados, tú no eres socio de nadie, tú no... Entiendo. Tampoco puede serlo, digamos. Y por el otro lado estaba a trabajar, que yo te diría que por mis notas y todo eso me fue bastante bien. Era la más sencilla para mí, que era ingresar al servicio exterior o en su efecto ingresar a algún ministerio importante, digamos, Emplearte en el Estado. como jurídico. ¿Ya? Pero eso conlleva Aceptar ser ciertas cosas. militantes comunistas. Claro. Obvio es perder En toda la Cuba, libertad. eso conlleva ser militante comunista y rendirte ante un régimen que ya en esa época yo no soportaba ni toleraba, digamos. Y yo me dediqué, y toda la vida lo he hecho, Marcelo lo sabe, de chico a que cada vez que pienso algo lo digo, me importa cero. Entonces, es parte de un problema que tengo, ¿no? Mis alumnos, de hecho, hoy día me lo dijeron porque les dije una payasada muy grande, entonces se quedaron como choqueados. Pero bien. Y luego, ya estando en Chile, un tiempo después, cuando ya tuve la capacidad económica para hacerlo, me dediqué solamente a estudiar durante 6, 9 meses al examen de grado, que es, por una parte, todos los civiles y procesales, como cualquier examen de grado, pero además le tienes que sumar todas las misceláneas, digamos, económico, tributario, laboral, los 3 laborales, digamos, hasta seguridad social, o sea, individual, colectivo y seguridad social. Y todo esto, para hacerlo bien, digamos, uno lo tiene que dedicarle a lo menos, yo te diría que unos 6 meses Pero full. es como lo que uno se toma normalmente Para para estudiar estudiar el el Y yo examen le- de grado. sí, Pero pero el caso de que la fue regalía tiene- exacto, el caso de la pero regalía tiene otras complicaciones. son porque 33, eran 33 materias de 44 Oye, que sí. creo que tiene la es Universidad de Chile. mucho, digamos. pero Sí. bueno. En 2 días. En 2 días. Ahora, la diferencia es que tú los días los podías separar. Eso es Claro. distinto, ¿no? Y yo lo separé por 3, 4 meses, entonces me fue más fácil El abatimiento no fue tanto. Sí, estudié como condenado, yo estuve derechamente desde el 15 de febrero de ese año hasta el 9 de julio prácticamente sin salir de mi casa. Tenía como una rutina de no salir. No, a todos nos ha Yo soy, pasado. soy pues. testigo de eso. Sí. A mí me Tenía una tocó- rutina me específica. tocó ver ese como periodo de la vida de mi una rutina muy específica. Me fue increíble. Sí, me fue muy bien, terminó totalmente con promedio increíble. 7. Sí, fue Pero, espectacular. no era promedio, pero En el fondo, digamos, pero pasé todos los ramos así, sin Bueno, trabajas sin después, sobresalto, trabajas digamos. después como abogado particular, toda una experiencia muy linda, y después en la Exacto. combinato del headhunting del gobierno del presidente Piñera decide pescarte con tus tentáculos y llevarte. Exactamente. Y te lleva a trabajar un tema que es bien curioso. Porque uno no se puede- generalmente uno se tendría que imaginar que las personas que están a cargo de migraciones de un país o que tienen un cargo relativo, digamos, a asesoría de migración, son nacionales del país. Claro. Bueno, tú eres chileno. Sí, yo soy chileno. Tú eres nacionalizado chileno, digamos, y tú eres ciudadano chileno probablemente tal. Incluso fuiste candidato a diputado que tienes posibilidades de ser chileno, o sea, eres plenamente chileno. Sí, Pero es es una una aventura más rara. Pero es una cosa rara, a eso me refiero, es una mixtura rara. Sí. ¿Cómo- Soy raro. ¿Alguna vez ¿Qué querés que haga? Soy raro. Que la gente conozca que soy raro. Ya está. Ya, pero ¿alguna vez te Ya lo dijiste. Ya, está bien, pero eso te hizo ruido en algún minuto, ¿no? No, la verdad es que a mí no me hizo ruido propiamente tal, porque yo tenía claras 2 cosas. Una, que no iba a haber violación a los derechos humanos de migrantes, porque no era la identificación de ninguna de las autoridades para las cuales yo trabajaba. Correcto. Yo trabajaba directamente para 3 autoridades y tenía un par de autoridades a las que asesoraba más directamente en algunos casos. Y ninguna de esas personas era xenófoba, ninguna de esas personas tomó una sola decisión pensando en hacerle daño a una comunidad migrante o a otra. No, las decisiones que se tomaban eran en búsqueda de algo que hoy día falta.
Espérame, ¿de qué época estamos hablando? ¿En qué año más o menos? 2018, 2018. desde el O sea, 11 de marzo. Piñera- Por eso, antes del Sí, Peñera estallido. 2, Peñera 2, ley de migración. Los Yo estudios de tres estuve a personas cargo deben de- haber sido Sebastián Piñera, de haber sido Andrés Chadwick y de haber sido Huilla. Sí, pero Rodrigo al Huilla. revés, al revés. Ah, ya, Yo claro. tenía mucha más relación con su secretario Huilla, con el ministro Chadwick y el presidente Piñera cuando me convocaba. digamos, Correcto. ¿no? Ya. Que fue varias veces, pero ninguno de ellos, ni los cancilleres que pasaron, con los que uno conversaba mucho, ningún ministro. Yo no vi a nadie nunca jamás con un pelo de posición xenófoba. Correcto. O sea, pero ni por si acaso. Todo lo contrario. Lo que se buscaba era tener un equilibrio entre... A ver, lo voy a decir así. Ya. Lo que se buscaba era tener un equilibrio entre la facultad que tiene el Estado de regular el ingreso, estadía y egreso de los migrantes en un país Ok. versus, y este versus es hacia, los derechos humanos de los migrantes en cuanto tales, que no es lo mismo que el derecho a migrar. Tú dices que no existe el derecho a migrar. No, yo soy de la opinión que no existe. Nunca ha existido, no lo he leído internacionalmente, no lo he leído en ninguna O literatura sea, no seria. está recogido en No, ninguna constitución. En ninguna parte, no tiene ¿cierto? ningún reconocimiento internacional. Ecuador trató de hacerlo, lo tuvo que echar atrás, creo que es su artículo 8. Si tú revisas la Convención Americana de Derechos Humanos, no habla del tema. La Convención para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, justamente lo que hace es establecer en todo su articulado la facultad del Estado de regular estas cosas, pero además no solo eso, sino la convención, la otra que es importante, el año 69, se me fue el nombre ahora, que establece la libertad de movilización, en su artículo 13, las interpretaciones que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos sobre ella son interpretaciones que están de acuerdo en que el Estado es quien regula Correcto. la estadía, el egreso y el ingreso de los migrantes en un país. Entonces, si tú tienes eso, si tú tienes ese reconocimiento previo, internacional, desde los especialistas y autoridades internacionales en derechos humanos, es muy poco serio después establecer en una discusión política en un país, porque eso era lo que era, no hubo ni siquiera discusión académica en este país sobre eso, porque no creo que haya mucha posibilidad de tener una discusión académica sobre esto, va a durar 3 minutos y 2 páginas, digamos. Sí, porque no es algo que... Entonces, es un tema y complejo. está, es sí, es un tremendamente tema muy complejo es un tema muy complejo porque políticamente hablando, en Chile se volvió muy complejo porque se volvió binario. Porque es muy rentable pegar. Porque se volvió binario. Era muy rentable que nos pegaran como gobierno por decir que violábamos los derechos humanos en el año 2018-2019. ¿Ya? Y es muy rentable ahora que los mismos que decían eso digan que el presidente Piñera hizo llamados a que vinieran los venezolanos en Cúcuta. Y que lo ¿Ya? culpen No, del es que, inicio a del... ver, es mentira, es una mentira absoluta. Lo primero y lo segundo, y me hago Eso- cargo. eso Y te el iba a que me preguntar. quiera responder, Lo de Cúcuta no es cierto. yo estaba en Cúcuta, yo estuve en Cúcuta. ¿Ya? Si yo no era que no, Y él a no mí hizo nadie me lo ningún contó. Y él nadie no me hizo lo ningún contó. llamado. No, primero, Bueno, aclarar a ver, eso. yo estuve en Cúcuta. ¿Y sabes por qué estuve en Cúcuta? Porque yo fui el encargado desde el Ministerio del Interior de redactar el decreto de emergencia que suponía que el ONEMI podía entonces pasar las cuestiones. Yo fui el encargado de ponerse de acuerdo con la FACH para llevar el vuelo con la ayuda, porque la idea era llevar ayuda de comida. Llevamos un Humanitaria, vuelo ¿no? en un Hércules C-130, que de hecho me demoré como 8 horas en llegar, o 10 probablemente, y aterrizando 7 veces, porque es un avión que vuela poco, digamos, tiene poca autonomía. Y yo estuve frente al presidente Piñera en las 2 intervenciones que tuvo el presidente Piñera. Tuvo una con Duque, con Guaidó, etcétera, que detrás me acuerdo que estaban las bodegas de los alimentos que se llevaron, y tuvo otra con fondo fronterizo, digamos, con el entonces canciller Ampuero, y en ninguna de las 2 hubo una sola manifestación de invitación a absolutamente nadie. Un amigo común O sea, nuestro de los 3, que se llama Eugenio Figueroa, hizo la medición completa de los 12.43 minutos que duró esto. No pasó nada. Y nada. No, y no solo eso. ¿Cómo sino que surge si tú revisas, entonces? ¿no? Es que No, cómo no. surge entonces, ¿Qué cosa? perdón, no, que te interrumpo, Surge. o sea que cómo surge entonces y cómo se instala lo que ya viene a ser una suerte de mito, esto de que Sebastián Piñera abre la puerta a lo que mucha gente lo ve así como una migración totalmente descontrolada, Como mismo, desbordada. a ver, o sea, si esto no tiene mucha vuelta, yo no le veo mucha vuelta. Es los mismos mitos que creó el Frente Amplio para cualquier otro tema.
Esto es un mito, al igual que es un mito que se torturaba en la Plaza Baquedano, en el Metro Baquedano. Es el mismo mito, dicho por las mismas personas y repetido por las mismas fuentes. El año 2019, 22 de junio, yo estaba parado en la frontera estableciendo, a mí me tocó leer el decreto que establecía la visa de turismo para venezolanos ingresar a Chile. ¿Por qué se puso una visa de turismo? Sí. Porque se sabía que el número de venezolanos era muy alto el que estaba saliendo, ¿ya? Y nosotros teníamos una visa específica para venezolanos, porque sí lo que no iba a pasar era que tú tenías dos responsabilidades. Responsabilidad uno es, algo te va a tocar cuando hay casi 8 millones de personas dando votos por América. Correcto. De eso no te salvas, ¿ok? Es un país de Latinoamérica, incluso un país grande dentro de los países de Latinoamérica. Así es. ¿Ya? Por lo tanto, de eso no te ibas a salvar. Por lo tanto, el presidente decide establecer una visa que permitiera que las personas que llegaran a Chile llegaran en condición de residencia, porque a eso venía. Ya. O sea, ¿Por transparentar en el fondo, Claro, transparentar la regularizarlo. Pero situación. transparentar tiene dos motivos. El motivo uno, la persona va a sufrir mucha menor vulneración a cualquier derecho fundamental. Básicamente porque viene en condiciones de ponerse a trabajar al otro día. Claro, ¿Ya? Y no hay mejor integración que la regularización. Sí, claro. por supuesto. No hay mejor integración. Tú puedes decir, no, le vamos a permitir, le vamos a hacer 4 cursos, le vamos a hacer no sé qué. No, ¿sabes qué? Eso es fantasía. Aquí lo que vale es que la persona tenga una visa. Si la persona llega e ingresa a Chile con una visa, va a tener trabajo casi de inmediato. A ver, pero- La diferencia era la siguiente, y estos son datos duros. Cuando tú ingresabas a Chile con una visa de residente, a los 3 meses tenías empleo formal, Ya. promedio. Cuando ingresabas como turista, diciendo que venías como turista y te quedabas vulnerando la normativa chilena, te demorabas entre 9 y 12 meses en encontrar trabajo. Por lo tanto, la integración venía Se produce desde mucho la más irregularidad. lógico. Ahora- La madre, Sí. para que entienda este gobierno, porque parece que no lo entiende tan bien, la madre de la vulneración a los derechos fundamentales de los migrantes es la irregularidad, que no les permite avanzar. Eso no quiere decir, y no quiero que me malinterpreten, que Chile tenga la obligación de regularizar. Eso es otra cosa. Ya, pero vamos a ir Vamos. avanzando. Mira, Yo tenía un Sí. punto respecto a esto. Suena un poco, y probablemente digamos hay muy buenas razones de fondo, las hay. Pero suena un poco cruel cuando uno dice, mire, el derecho a migrar no existe. Digamos, se contrapone un poco la lógica de John Lennon en Imagine, digamos, Sí, pero Imagine There's No John Countries, Lennon, digamos. John Lennon no fue presidente de ningún país ni el asesor política migratoria de ningún presidente. Entonces John Claro. Lennon no tuvo ninguna responsabilidad con No, esto. a lo que me refiero es que hay una especie como de instalación mental No, por de que uno eso. quisiera que en un mundo ideal no existieran las fronteras. Ahora, o sea, que existen. o sea, es imposible, es Hasta inviable, te sí, lo voy a decir claramente. Ya. Hasta en el territorio del CAME, ¿Ya? Comunidad Económica Apoyo Mutuo, Sí, sí. que era el territorio socialista, había frontera. Hasta en ese territorio. Correcto. Ya. ¿Ya? Entonces, cortémosla. Es inherente al ser humano. No Eso es. tenemos de otra, digamos. Ya, Eso es. bueno. Oye, a ver, ¿qué deberías, de acuerdo con tus criterios, de acuerdo con cómo tú has estudiado este tema, qué significa tener una buena migración en un país? ¿Qué es lo que debería buscar el país de las personas que llegan? ¿Qué es lo que debería poder conceptualizarse como un buen migrante? A ver, lo primero es que yo lo voy a hablar sobre el caso chileno para que la gente pueda entender un poco más. Yo lo primero que haría es cerrar la frontera. Ya, Ya. cerrar la frontera. Cerrar la frontera. Perdona que te vaya interrumpiendo, pero cerrar la frontera, ¿cómo se hace viable aquello? Entendiendo las características físicas o geológicas Eso que tenemos. también es un mito. También es un mito. ¿Por qué? Porque específicamente por esas mismas características, la frontera es porosa hasta cierto punto. Ya. No La todo cordillera, el dices mundo, tú. claro, no Ya, todo ya. el mundo, los puntos por los que se ingresa a la frontera todo el mundo los conoce. Perfecto. ¿Ya? Son los pasos estos clandestinos Sí. que se usan para contrabandear los mismos autos que migrantes. Ya. Mijael, Así es. ¿y cómo las cierras? Aparte de lo evidente A ver, del cierre a ver, administrativo, aquí ¿no es cierto? tenemos Sino un que ¿cómo las problema hoy. cierras? El problema es que tenemos muchos militares, tenemos muchos carabineros, ¿ya? Pero cuando el carabinero te encuentra ingresando, o el militar te encuentra ingresando, lo que hace es trasladarte y entregarte a la policía de investigaciones, Sí. Ujú. para que la policía de investigaciones te empiece un proceso que Sí. nunca probablemente vaya a terminar. Correcto. ¿Por qué? Y eso está determinado por la ley. ¿No?
¿Cómo es eso? Eso Cuéntanos no un está poquito. determinado por nada. ¿Tú te Usted lo que refieres está a- haciendo es poner a los militares como si fueran Ubers. Dele la facultad a los militares de decirle a la persona, ¿sabe qué? Esto es una frontera. No es que yo entré, esto en territorio de Chile. No, señor, el territorio de Chile está detrás mío. Usted no puede entrar, dése vuelta. Punto. Punto. Ni siquiera lo tienes que tomar detenido. O sea, la ley de, lo que tú nos estás diciendo es que la ley de migración Yo no entiendo por qué no lo hace. Ya, Ya, te o sea, sigo. no es que sí. exista una prohibición a nivel legal o constitucional para que un agente del Estado, o sea, un carabinero, un militar, pueda decir a una persona, ¿sabe qué más fallece? Pero ¿por qué lo va a dejar entrar? ¿Por qué lo va a subir al auto y lo va a llevar a la ciudad más cercana para tomarle los datos? ¿Por qué? ¿No? Y aparte de tomar los datos, que se genere la famosa autodenuncia, Exacto. que todo el ¿Por qué? ingreso por la Si vía está- a ver, yo no administrativa. estoy hablando de una persona que está 20 kilómetros adentro. Ujú. Yo estoy hablando de una persona que está cruzando frente Sí, claro. al militar. ¿Ya? ¿Por qué lo dejas cruzar? ¿Y por qué crees tú que está pasando esto? ¿Por qué crees tú que los dejan cruzar? Es un tema de gestión, eso no es otra cosa. Eso No, pero, es pero, ley, eso no es pero nada. ¿qué No, explicación no, crees tú que hay? Yo no, Porque, no a la ver, sé, yo no la sé, yo me la pregunto. Cuando esto pasó, lo primero que dijimos fue, si los militares no son capaces de establecer y de cumplir con las facultades que tienen de verdad, y las Que tienen policías hoy, no son digamos, capaces de exacto. hacerlo, Sí. que en el fondo es, señor, yo no lo puedo permitir ingresar. a ver, Usted pero- haga lo que quiera, pero yo no lo puedo permitir y- ingresar. Y se los digo así, ¿cuál es la diferencia entre que tú llegues a donde está el policía de investigaciones Ujú. en la casilla, ¿Mm? ¿ya? Le entregues tu documentación, el policía te diga, no, usted no puede ingresar. Timbre para afuera. ¿Cuál es la diferencia de eso con que el tipo esté ingresando a 200 metros por allá y que yo le diga, señor, ya le dije que no puede ingresar? ¿Cuál es la diferencia? Ya, Legal. convengamos ¿Cuál es la que- diferencia? ya, convengamos que eso ha No, pasado yo en no los veo últimos... ninguna. Entonces, Ya, ¿por qué pero no lo hacen? Ninguna. Pero espérate, eso ha Bueno, pasado desde... Ninguna. Pero ¿Sabes eso lo que ha pasado, hacen? ¿sí? Lo agarran, lo subes a la camioneta de carabineros, de los Con recursos militares, fiscales, lo que dicho sea de con paso. recursos fiscales, y eres un simple Uber hasta la PDI, Sí, donde le empiezan simple Uber. una... Entonces, esto es un tema de gestión, no es otra cosa. Ya, pero ¿creen ustedes, y se los planteo también a ti, Marcelo, que acá cuando tú dices un problema de gestión, pero yo creo que va mucho más allá, Mijail? O sea, ¿sabes lo que pasa? Que cuesta creer que sea un tema de gestión cuando hoy día todas las, no todas, pero la mayor parte de la sociedad está con esta cosa de discurso instalado, asusado por Perdón, distintas razones, pero esto se hizo ya. por eso. Yo no estoy diciendo nada que no se haya hecho. No, pero ¿a qué voy? Es que al punto de que no queremos más migrantes, etcétera, cuando estamos viendo que es casi un 10% de la población actualmente de lo La que son. inacción Pero estatal déjame es la terminar que el provoca punto. Es que a lo que quiero llegar es plantearles la hipótesis. Aquí hay un tema de voluntad política desde el punto de vista de que hay temor de dotar. Ya ni siquiera es de nueva legislación, porque la legislación está, las facultades existen tanto para carabineros como para el ejército, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, existen. ¿Por qué no las utilizan? Porque sienten que no tienen respaldo, porque sienten que después se les van a venir las denuncias, porque van a terminar siendo... Te complemento el Yo punto de no otra sé. manera. No, eso no- eso yo, no puedo tampoco, responder. yo tampoco tengo respuesta, pero te complementaría de otra manera. Chacayuta, norte de Chile, Perú, límite con Perú. Entra un conjunto de personas y avanzan. ¿Quién les puede decir no siga avanzando? Yo lo hice. Yo personalmente lo hice. 615 personas, entre ellos 153 niños. ¿Y cómo lo hacen? Yo me paré y les dije no pueden ingresar. Y paramos a la pedida. Ya, pues, Y lo hicimos. Y se sentaron. ¿No se acuerdan ustedes? sí, yo me acuerdo perfecto. Se sentaron en la frontera. Se sentaron entre el Paso Concordia, digamos. Sí, en la línea. En la línea, digamos. Y se sentaron en una... Son 4 pistas, porque es la continuación de la Panamericana, Sí, digamos, claro. la Ruta 5. ¿Mm? Entonces hay 2 pistas que vienen hacia acá, hacia Chile, y 2 pistas que van hacia arriba, hacia Perú. Hacia el norte, en el fondo. Y ellos se sentaron ahí. Y yo fui enviado por ¿No? el gobierno a liderar un poco esto con otra persona más del Ministerio del Interior. Después pedimos la concurrencia de la jefatura de la Policía de Investigaciones que correspondía, que fue inmediatamente, y nos instalamos ahí durante 15 días. Y no entró una sola persona sin ¿Y permiso. qué pasa con las personas que ingresan? Sacamos a los niños, Eso vimos voy. los temas de refugio y fuimos desagregando. Y aquellos que no cumplían los requisitos para ingresar a Chile, no ingresaron. Ya, pero espérate, Y me hago cargo absoluto. Ya, Y pero les alguno te digo tiene más. que haber dicho, no, yo me quiero quedar igual. Y les digo ¿o no? más, y no entró. Y no entró. Y no entró. Y Es les que digo esto- más, y les digo más. Catalina Pérez, Sí. Maitorsini, no sé si Maitorsini, no sé, pero Catalina Pérez, Chicardini, Sí, Daniela. presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Sí, sí.
Y todos los diputados de la Comisión de Gobierno Interior de la época, de oposición de la época, que son todos de gobierno hoy, fueron allí. ¿Y a qué fueron? A tomarse la foto, No, a presionar. a presiones. Pues el ex senador Navarro también fue. ¿Ya? Fue la directora del INDH. A denunciar que esto ya es No, una crisis repartían humanitaria. documentos Claro. para que la gente pidiera refugio. Repartían. ¿Ok? De forma tal que tú solamente tuvieras que poner acá tu nombre. Como una solicitud de refugio genérica. Entiendo. ¿Sabes lo que hicimos? Le dijimos que no a todos. Porque el refugio no puede ser una O solicitud sea, con la, genérica. lo que entendemos Claro, es que de acuerdo claro, con lo que tú tiene nos que- estás contando, de ¿Ya? acuerdo con la normativa legal vigente, tú podrías cerrar la frontera completa. A lo menos podrías operativizar cosas como esta. Porque esto también tiene que ver con señales. Si el problema de la migración no es... A ver, y lo otro que se produce cuando tú tienes un descuido fronterizo de esta naturaleza es que se pierde la distinción entre la migración regular y la migración irregular. Que eso es lo más relevante. Y cuando se pierde esa distinción, tú te vuelves efectivamente xenófobo porque no estás tomando medidas respetando los que cumplen la ley versus los que no la no. cumplen. Mijail, ahí te quiero llevar por lo siguiente, porque la percepción de la ciudadanía en general, yo no creo que seamos tan xenófobos, espero que no sea así. Yo creo que digamos. no. Yo también a mí creo nunca que nadie no. me ha reconocido como extranjero en este Yo país. creo Por que eso somos te más digo, clasistas que xenófobos. exacto, yo espero que no sea así, pero sí, lo cierto es que las personas en la ciudadanía, y eso lo revelan todas las encuestas, están hasta más arriba, para decirlo en buen chileno, ¿no es cierto?, de que la delincuencia y sobre todo crimen organizado y delincuencia más violenta, más desatada, en la mayoría de los casos los participantes o los responsables terminan siendo extranjeros, migrantes. Ajá. O sea, eso es Está un bien, hecho. instalado eso. Eso es un hecho, está instalado y lo hemos conversado nosotros en otros programas también, que hay un fenómeno de delincuencia que se ha importado Pero tampoco nos finalmente. hacemos cargo. Es que lo que te quiero preguntar es, tú que conoces bien el proceso, ¿en qué momento, y estoy hablando incluso idealmente periodo de años, esto se desborda? ¿En qué momento? Después de la pandemia. ¿Y por qué? A tu juicio. ¿Qué crees tú? Ya yo no estaba en ¿Cuál ese sería la equipo. razón? Ya yo no estaba en ese equipo. Yo en esa época, de hecho, estaba en prevención del delito y estaba con la comisaría virtual. Por lo tanto, tenía muy poco tiempo para pensar en estas cosas, ¿no? Pero yo creo que se desbanda después porque se crea un clima político. Porque, a ver, no fue solo la pandemia, fue estallido, pandemia. Por lo tanto, había un clima político donde lo que se hiciera desde el gobierno del presidente Piñera en ese minuto era totalmente abofeteado, digamos. O sea, lo que tú dijeras te pegaban. Sí, claro. Y no era solo el Frente Amplio. Esto era una moda. Era Frente Amplio, organizaciones de la sociedad civil, eran periodistas. O sea, había toda una, yo te diría, una cuestión de opinión, digamos, ¿no? Había toda una ola de opinión, yo diría que más o menos ordenada, donde efectivamente en algún minuto se volvió casi imposible tomar una decisión de seguridad pública, ¿ya? Decente, en el fondo, ¿no? O sea, estamos hablando de que había gente que decía que se torturaba en el metro Baquedano. Que no era cierto, claro. Pero, por favor. Bien. Entonces, lo grafico, eso lo grafico para dar el nivel de lo que estamos hablando, ¿no? No es otra cosa, ya eso pasó. Pero, a ver, si me preguntan a mí qué haría hoy con el crimen organizado, por ejemplo. Era evidente que el crimen organizado se iba a mover. ¿Y sabes por qué? La gente no solo se movió de Venezuela por hambre y pocas oportunidades. También se movió de Venezuela porque el crimen organizado estaba ahogando a los venezolanos. Ya. ¿Ya? La gente escapó de eso también. Ya. Y el gobierno venezolano no tenía ningún interés en controlar el crimen organizado porque son sus aliados. Claro, es que bueno, parte Entonces, del... La diáspora tiene que ver con eso. O sea, claro, exactamente. Entonces no, son sus aliados, por lo tanto, y está claro que son sus aliados. Tenemos el caso del teniente, ¿cómo se llama este Ojeda. muchacho? El teniente Ojeda, que lo vinieron a matar a Chile, el crimen organizado por órdenes de. Y está, ya yo creo que nadie tiene duda de eso en este momento. ¿Ya? Como que es una discusión que se zanjó. Sí. Entonces, y yo espero que se zanje. Tuvimos así. al abogado sentado acá. Sí, por eso, Manrique, ¿no? Manrique. Sí. Sí. Por eso, pero es una discusión que yo creo que se zanjó, ya está claro esto. Entonces, tú sabes que eso va a pasar. Pero tampoco hemos creado ninguna medida para cerrar la frontera. No hay ninguna medida eficiente para cerrar la frontera. ¿Qué Porque pasa? los militares son Uber, son un Uber, no, No sé, es otra eso cosa. lo encuentro súper potente, Miguel, Y pero segundo, por ejemplo, ¿cómo podríamos... A ver, aquí hay un tema, y si me permiten extenderme 2 minutos, porque Dale. esto es más complejo. Dale. Aquí hay un tema... Yo me apasiono con estas cosas, yo tengo sangre cubana, entonces me...
Aquí hay un tema con respecto a la migración irregular con ingreso clandestino, Ok. ¿ya? Crimen organizado y lugares donde se desarrolla esto. La migración llega a Chile y la migración tiende a apoyarse a sí misma. Por lo tanto, efectivamente, por un tema de acceso, hay ciertos barrios donde la migración va a llegar más que en otros. ¿Ya? Sí, obvio. A eso súmale que la migración clandestina, como no tiene capacidad de tener empleos formales, derechamente, tiende también a estas cosas, las tomas y cosas Es así. una situación ¿Ya? Es de una cosa de marginalidad. marginalidad importante. Total. Suplir el rol del Estado. por A ver, ejemplo. ¿dónde crees tú que se esconde la organización criminal? Supongamos que es una organización criminal de venezolanos. Se esconde dentro de La comunidad. una comunidad donde haya muchos venezolanos. ¿Ya? Entonces, hablamos mucho de crimen organizado, pero nadie toma una decisión ni piensa fuera de la caja. Esta es la primera vez que no pasa en este país. ¿Sabes qué haría yo? Ujú. Yo haría un anuncio formal del Ministerio del Interior, del Ministerio de Seguridad Pública, diciendo que le voy a otorgar residencia definitiva por gracia, lo cual está en la ley, Sí, artículo 90 sí, 91, claro. que le voy a otorgar residencia definitiva por gracia a aquellas personas de origen extranjero, no me importa cómo llegaron, ¿Ya? Ok, ¿ya? ya. Que entreguen información confidencial que lleve a la captura de una banda de crimen organizado. Y además, Una le Una pongo delación Lucas, compensada. y además le pongo Lucas, y si los tengo que proteger y relocalizar, los relocalizo. Ellos son los únicos que saben realmente dónde se esconde esta gente. Porque esta gente está camuflada entre ellos. La delación compensada tiene siempre un riesgo, que es que eventualmente la organización que está siendo delatada tome medidas en contra de la persona que hace la delación. Absolutamente, y por eso tienes que tener la darle capacidad de protección. relocalizarlo y protegerlo. Ya. Somos un Estado. Tenemos 100.000 empleados que no hacen nada, Ujú. ¿ya? ¿Te refieres a los 100.000 En lo- contratados durante este sí, gobierno? claro, en los últimos 3, 4 años. Tenemos 100.000 personas gastándonos plata con un promedio de 3 palos cada uno. Todos los meses. ¿Cómo no voy a tener plata para relocalizar a personas que me ayuden a desbaratar bandas de crimen organizado? No, sin duda, sí. No. ¿Cómo además no los haciendo- voy a recompensar? ¿Sabe qué? Yo le pagaría hasta la universidad a los hijos, fíjate. Por el riesgo de correr. Todo me sale más barato. Lo que sea que haga, me sale más barato. Ya, pero aparte de eso, porque eres súper claro con tus medidas más muy fundamentado. Es que y las todo. políticas públicas se trata de tomar Por acciones, eso. no de comentarlas. Pero ¿qué Es haces como- Claro. ¿qué haces tú, por ejemplo? ¿Qué incidencia tiene la colaboración o la no colaboración de los países vecinos? Estoy hablando. Absoluta. Perú y Bolivia. Perú sí coopera. Perdón, y déjame fundamentarte un poquito más o contextualizar un poquito más la pregunta. Porque el fenómeno de la migración, que lo está viviendo Europa en distintas partes del mundo, o sea, si esto no es solamente, no es algo propio en nuestra región, lo que se hace normalmente en países más desarrollados, en Europa, por ejemplo, es establecer cuotas. Se No, establecen- eso ya falló. ya falló. Ya Bueno, falló. se establecían cuotas. Pero se buscaba la manera de hacer frente a esta situación. Una manera Ahora- conjunta, dices tú. Exacto, una manera conjunta. Y para allá iba y vuelvo a mi pregunta. ¿Qué pasa con Bolivia especialmente? Porque Perú entiendo yo que Colabora. es No, colabora, pero Perú fue colaborador desde la crisis del año 2019, la que les acabo de narrar, digamos, Sí, sí, que sí. nosotros. Desde esa época las policías peruanas colaboraron de inmediato. Nosotros teníamos reuniones estando en la frontera, nosotros tuvimos como 15 días instalados. Pero a este nivel, nosotros llegábamos a la frontera a las 5 de la mañana y nos íbamos a las 2, 3 de la mañana de vuelta al hotel. Dormíamos 3 horas y nos devolvíamos. Me acuerdo- 15 días. Me acuerdo perfecto de la Yo ba- gobernadora yo en la ba- época Mirta Arancibia, Yo contaba bajé mucho 4 eso, sí. yo bajé 4 kilos y la gobernadora nos preguntaba, imagínate, yo bajar 4 kilos es, sí, te iba a decir como- Inexistente. soy Te vuelve un inexistente. lápiz, me vuelvo un lápiz cuando bajo 4 kilos. La gobernadora, la Mirta Arancibia, que era tremenda, pero un cañón. O sea, resolvía todo, sabía todo de todo el mundo, era capaz de tomar medidas de inmediato, o sea, se basó. ¿Ya? O sea, si alguna vez se presenta y alguien va a votar por ella, por favor voten por ella en Arica. Porque de verdad que es Mira. alguien que sabe de esta. Sabe, y no solo sabía, tenía las ganas. Sí. Entonces estuvo ahí. Y el arrojo No, también y me para tomar decía, decisiones. no, y muchas veces me decía, Ujú.
Yo no sé si Mirta va a escuchar esto alguna vez, pero muchas veces me decía, Lo va a yo le escuchar, decía, me va a Mirta, encargar que lo escuche. Mirta, ándate para la casa, no te preocupes, si ya nosotros estamos acá y esto está resuelto por hoy, ándate tú. Y me decía, a mí me da vergüenza irme si tú no te vas. Sí, eso es muy de Porque ella era la gobernadora. Y yo era el de Santiago que venía en una onda como delegado de la moneda, digamos. Sí. ¿No? Entonces era como, no, si usted no se va, no. O sea, por supuesto no me decía usted, ¿no? Ya, somos amigos a esta altura. Pero eso se logra y Perú siempre fue tremendamente cooperador. Ya. ¿Y Bolivia? ¿Qué pasa? Bolivia no, Bolivia es todo lo contrario. Pero dices fue Perú. ¿Qué pasó? ¿Cambió esa situación? No, es que durante la un época tiempo de- que En yo tu época, me manejé perfecto, en ya. Perú y hoy día también. Perú entiendo que coopera. ¿Cuál es el punto con Bolivia? El punto con Bolivia es que Bolivia no solo es que no coopere, y yo lo he dicho muchas veces y lo dije en todos los medios posibles. Bolivia no es solo que no coopere, Sino que fomenta. Bolivia fomenta. Bolivia permite. Hay tres tipos de estados cuando tú hablas de migración. Ok. El estado de origen, Ujú. el estado de tránsito y el estado, estado de receptor. recepción. Claro. ¿Ya? Son tres tipos de países. Bolivia es un estado de tránsito. ¿Ya? Y se ha convertido en eso porque, y para que pensemos diferente también, nadie, para que se entienda, nadie viene caminando de Caracas a Santiago. ¿Eh? Ya, No, qué bueno Para que lo entiendan. Sí, que, ¿ya? que también Nadie vino rompiendo mitos. caminando, eso no existe. Ya. Eso como el migrante que viene, no. La gran mayoría de los migrantes que ingresan clandestinos vienen traficados por bandas de tráfico y muchas de ellas comandadas por el mismo Tren de Aragua. Por lo tanto, Ya. no nos equivoquemos. Nadie camina 10.000 kilómetros, ¿ok? Eso es falso. Y menos cruzando frontera y cosas, eso es falso. Aquí vienen traficados. ¿Qué pasa? Que los traen por Perú, los esconden, qué sé yo, y se meten a Bolivia por Desaguadero, que es la parte fronteriza baja Ujú. en el norte nuestro, en Sí, fondo. Sí, sí. Se meten a Bolivia por Desaguadero, atraviesan casi toda Bolivia y llegan a Colchane. Y Bolivia es incapaz de parar a estas personas que van en buses, o no los deja entrar o los devuelve. Pero no, como saben que van a llegar a Chile, Pasa. los deja pasar. Ujú. Y cuando llegan estas personas a Chile, que tú lo vas a reconducir, que es un artículo de la ley Sí. chilena, cuando lo vas a reconducir te dicen que no, porque no son ciudadanos bolivianos. Entonces, yo he planteado varias cosas sobre esto. Planteamos ya yo no me dedico a esto de políticas públicas, No, estoy en el podemos mundo hablar de lo que privado, te dedicas hoy. Sí. estoy en el mundo privado, pero lo hemos planteado en discusiones académicas y cosas así. Yo haría varias cosas. Primero, le pondría una visa de turismo a todos los ciudadanos bolivianos. Al tiro, de un viaje. ¿Ya? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque hay muchas zonas del Perú, de Bolivia, que dependen, Del tráfico. en muchísimos, no, que dependen de que estas personas vengan a trabajar acá. Claro. En la zona norte, en las Eso cosechas, me refiero con tráfico, en las tráfico cosechas, de- en las cosechas del sur, qué sé yo, que vienen 6 meses, vuelven a salir. Ujú. Entonces nosotros tenemos ciertos visados o ciertas facilidades con los bolivianos, porque tienen capacidad de estar aquí 3 meses, y los que no pueden pedir la visa Mercosur, digamos, que Chile nunca la ha reconocido como convenio, pero sí hay una resolución del año 2006, creo que fue de Rosende, Ujú. que permite la aplicación a ciertos países de la visa Mercosur. Yo le suspendería todo eso. Pero además, no estoy pensando, porque hay gente que dice, no, cerremos los puertos y el acceso a los puertos. No, porque eso viola convenciones. ¿Ya? Pero ¿Ya? suspenderías esto. Sí, eso viola convenciones. La convención creo que es de 1904, ¿no? Cosas Sí, así. sí, sí, Eso el tratado de viola 1904. este tipo de tratados y convenciones. Yo lo que haría es simplemente mantenerlo en el plano migratorio. ¿Sabe qué? No me entra un boliviano más a Chile. Y no me entra un boliviano más a Chile, en ninguna condición. ¿En la medida que? En la medida que no cierren la frontera. Si ustedes le cierran la frontera al tráfico ilegal clandestino hacia mi territorio, yo los vuelvo a dejar entrar. Y si no, no los vuelvo a dejar entrar más. Y básicamente lo que va a tener que hacer el gobierno boliviano es cooperar, porque hay muchas zonas de Bolivia que Bueno, dependen claro. de que esa gente venga a trabajar Por aquí. O sea, la economía. Entonces, Bueno, es una afectación Pero económica con el- que mantienes desde el punto de vista diplomático en el plano migratorio. Mientras pasa Por el lo problema tanto, de ellos, claro. ¿vas a ir a La Haya a qué? Y Si sin no he tocado, vulnerar si yo no he ningún tocado, tratado, yo no he tocado claro. ningún tratado, ¿a qué vas a ir a La Haya a preguntarle a quién? Oye, tú hablabas ¿Ya? de la Ahí colaboración estatal, particularmente la boliviana,
Pero también existen... Pero estos son ideas. Yo soy un abogado privado, digamos. ¿Ya? Pero una opinión entre amigos de lo mismo. Pero nos encanta Abogado privado y escuchar- profesor universitario. Ahora Pero soy. nos encanta ¿Ya? escuchar estas ideas Sí. porque uno escucha, mira, estamos en campaña, en plena campaña, periodo electoral, año electoral, y uno escucha distintas posturas y cuestiones que parecieran ser razonables y después uno se da cuenta que no están así. Yo la preocupación principal que tengo en las posturas de los candidatos es que no logro ver una distinción específica entre la migración regular y la irregular. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, Porque porque la zanja, digamos, el no migrante distingue. regular, Claro. el migrante regular es una persona que entró con todos los documentos en regla, cumplió todos los requisitos habidos y por haber que el Estado de Chile impuso, ¿ya? Y que ese sí tiene derecho, porque cumple los requisitos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Perfectamente. Si tú le dices que no a esa persona, tenés un problema de igualdad ante la ley, porque no aplicas la ley igual a todo el mundo. Claro, o sea, Y ahí la- sí la- tienes- por así decirlo, la ya- zanja, ya hay- la zanja no exactamente. discrimina, digamos, entre buenos y Y malos. la zanja no. No, pero la zanja está bien ponerla. ¿Ya? Porque el que entra por la zanja es ingreso clandestino. Ya, correcto. Porque ese no es el lugar de ingreso a Chile. Claro. ¿Ya? Pon la zanja, pon lo que tú quieras. ¿Ya? Pero tienes que distinguir en el acceso. Por ejemplo, esta discusión bizantina que tenemos hoy día de si el migrante puede votar o no votar. ¿Sabes por qué quieren la discusión hoy día? Porque el 70% de los migrantes votan en contra de todo lo que sea Porque rojo, vienen llegando de de todo una lo que sea dictadura izquierda, izquierda, porque claro. vienen escapando de una Claro. dictadura de izquierda. Obvio. Pero los migrantes que pueden votar, para que, porque aquí ya, no, es que ahora va a ser 10 años de residencia definitiva y además les vamos a pedir, esto lo dijo el ministro Lizalde, Sí. y además les vamos a pedir antecedentes penales. Flaco, ¿para qué? Si ya le pediste antecedentes Ahí penales está. cuando le diste la residencia Claro. temporaria y ya le pediste antecedentes penales cuando le diste la residencia definitiva. Tú lo que estás haciendo es derechamente xenófobo porque el tipo no va a votar por ti. Estoy de acuerdo. Y tú eres el mismo que le dijo a ese hombre que viniera porque en Chile existía el derecho a migrar. Entonces hazte cargo. Sí. Si lo que nos están haciendo es una Tienes toda la estafa. razón, Oye, pero sí. tú, a ver, retomando el tema, tú hablabas de participación, particularmente del Estado boliviano en esto, pero también existe, por así decirlo, digamos, privatización de este tema, digamos, de instituciones privadas que apoyan mucho este tema del derecho a migrar, del cual hablábamos, que tú nos comentas, digamos, y te encuentras razón, de que no existe como tal. Pensando, por ejemplo, en la denuncia que había hecho hace pocos días la candidata presidencial Evelyn Matei respecto del rol del Servicio Jesuita Migrante. Que iban a tener conflicto con ella cuando ella sea cuando ella sea presidenta, Sí. eso es lo que dijo. Sí. ¿Cuál es el rol que cumplen esta clase de ONGs? A ver, yo ahí tengo otra... Yo soy liberal. Ujú. Y yo creo que en la sociedad uno tiene que ser capaz de sostener y discutir y debatir con todos aquellos que, aunque tú no estés de acuerdo, tengan un objeto lícito Ujú. en sus funciones. Claro. Yo estoy en total desacuerdo con el Servicio Jesuita de Migrante y lo voy a decir con todas sus letras. Yo creo que el Servicio Jesuita de Migrante, ¿El servicio de? Jesuita de Jesuita Migrantes, Jesuita, perdón, es que eh, habla rápido. que además, yo lo Sí. Sí. Habla como chileno de rápido. Sí. claro. Sí. Entonces, yo creo derechamente, y lo he dicho en todos lados, por lo tanto lo voy a repetir, que de jesuita no tenía nada y de Frente Amplista tenía todo. Y si revisan quiénes eran los líderes del Servicio de Ayuda de Migrantes durante el gobierno del presidente Piñera, Ujú. todos han pasado hoy por el gobierno del presidente Boric. ¿Tú Como crees que lu- asesores de primera línea o como lo que sea. ¿Ya tú crees que ellos Todos, lucraron de alguna manera? La con esto? dirección del Servicio Jesuita de Migrantes. Lucrar es una palabra muy dura porque primero es lícito lucrar. Sí, claro. No, sí. no. No, pero utilizando, digamos, el punto No, que sí, para ellos no era Pero lícito sí, hacer yo lucro. creo que hicieron política con el tema, presentándote como jesuitas, por supuesto. O sea, Eso hubo es una otra. ganancia que Pero no esa es, necesariamente hace claro, económica, exactamente, pero pero es eso, más pero esa es una política. posición más ilegítima que Ya. ilegal, digamos. ¿no? Correcto, sí. Entonces, yo creo que estas organizaciones también son necesarias. Por lo siguiente, yo siempre he creído que la clave de una migración sana, una política migratoria sana, es efectivamente el equilibrio entre la facultad del Estado de regularla, el ingreso, estadía y egreso, con los derechos, con los derechos humanos de los migrantes en cuanto tales. Que ya te dije, no es lo mismo que el derecho a migrar y por eso me repito. Ujú. ¿Ya? Y esta gente hace falta por lo siguiente. Mantienen el equilibrio. Tú tienes que saber como Estado cuándo se te está pasando la mano. Y que alguien te va a decir, oye, Y que alguien te va a decir, oye, le estás vulnerando derechos fundamentales Ok, a sí. estas personas. Ujú. Porque si no, no somos liberales. pero- Si no, no somos nada, digamos. ¿no? Sí. Oye, Entonces yo creo que sí son necesarios. Ahora, ¿qué tal ¿cuál estás es de el acuerdo con punto? Que también es necesario pararle los carros cuando hay que parárselo. Ujú. Que fue lo que hizo la candidata Matei. ¿Ya? Y le está diciendo, yo sí les voy a parar los carros porque hay gente que le da miedo parárselo. Y ella le está diciendo, yo sí Claro. les voy a parar los carros. lo que pasa Pero es que- nadie tiene la capacidad, y yo creo que sí son necesarios, de negar su existencia. eso? Ujú.
Oye, Mijail, yo quiero hacerte una pregunta que quizás interpretando más a las personas que nos están escuchando en sus casas, que no son abogados. Acá en Chile se genera mucha molestia porque los migrantes traen sus costumbres, que son costumbres de países que, estoy hablando de Venezuela, por Sí. ejemplo, Colombia, países que son más alegres, caribeños, etcétera, etcétera, y ya esto se transforma en hoy día tan conocidas como incivilidades para la sociedad nuestra. ¿Cómo se concilia ese fenómeno? Porque yo entiendo que también es parte de la cultura del migrante, que llega, se instala en otro país, pero muchas personas dicen, oye, pero es que, a ver, si yo llego a otro lugar, al lugar al que fueres, a lo que vieres, Sí. y no trates de imponer, no sé, música los días de semana, a las 4 de la Ya, mañana, yo, qué sé yo, yo, yo etcétera. entiendo eso, pero también partamos te lo de la quiero siguiente preguntar. base. Nosotros como chilenos tampoco es que seamos un ejemplo de civilidad. ¿Ya? Ya, pero yo O quiero sea, que te hagas cargo de lo cada vez, otro. cada vez que hay un entierro de algún narco, weón, y los tiros por todos lados, entonces una cosa, y también en las poblaciones hay fiestas con fuego artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tampoco es que seamos un destado de Ya, pero civilidad. eso es como Ahora, igual ¿cuál de es el empate, punto? Mijail. El punto sí es importante, el punto donde tú tienes razón, y yo lo veo así. Yo creo que efectivamente no se ha trabajado lo suficiente con las sociedades de acogida ni con las sociedades migrantes, Ya. porque básicamente nadie sabe cuántos migrantes hay en Chile. Te Ya, lo o sea, digo esta esos números. cifra cercana al 10% Estas cifras son son- estimaciones, cosas como esas. Ya. Aquí nadie sabe cuántos migrantes hay porque nadie es capaz de calcular cuántos migrantes ilegales tienes. Tú dices, no existe ningún estudio. Tú no hay sabes, cómo. no, tú tienes estudios que estiman, pero tú no sabes cuánta gente se te metió ilegal por frontera. Pero no puedes saber No cuánta tienes gente hay en una idea. cárcel, No, no, pero yo puedes No entiendo. tienes idea. Y claro. se los voy a poner de este punto. Porque además lo miden Pero con una puede ser- herramienta. Puede ser más del 20%. Pero absolutamente no, más del 20 no, pero puede ser bastante más del 10 o del 12. Ya. Ya. Y Yo te no lo tengo digo de idea. esta forma, y te lo digo de esta forma. ¿Cómo se mide el ingreso clandestino? El ingreso clandestino se mide a partir de las autodenuncias. Mm. Claro. ¿Ya? ¿Aumentaron las autodenuncias en el año 2023? Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque el gobierno expresó que iba a empadronar para posteriormente hacer un proceso de Y regularización. ahí todo el mundo. Por lo llega, tanto, claro. todo el que estaba fue y se autodenunció y se empadronó. ¿Ya? Ya. Al poco tiempo, El gobierno, el gobierno reculó Claro. porque políticamente eso es insostenible y sobre todo en un año electoral como este. Mm, ¿Sí o no? Ujú. totalmente. Ya. Claro. Dejaron de haber autodenuncias a ese nivel. Ya nadie se autodenuncia. Y por lo tanto no ¿Cuál tenemos es el cómo saber sentido? cuánto- ¿Cuál es el sentido de autodenunciarte? Entonces no tienes idea, no tienes la menor idea de cuánto te está entrando. Pero volvamos Y al. entrando, si al están tema de entrando, las porque los preguntas. videos siguen existiendo, Sí, el no, alcalde no. de Colchane sigue diciendo, aquí están. Oye, Ya, sí, yo lo he ¿ves? visto en los últimos viajes a Arica, pero volvamos a la pregunta inicial, o a la última pregunta. Tú dices, no se puede hacer esta integración Porque no sabemos cuántos porque son. no sabemos cuántos son. Claro, porque tú no puedes hacer políticas públicas sin saber el volumen de la población beneficiaria o la población objetivo. Es imposible. Pero en términos simples, ¿está bien o no está bien que un migrante o un grupo de migrantes de Está X país... absolutamente mal y Ya. además debería aplicarse toda la fuerza de la ley como corresponde. Y si hay que ponerle multa, hay que ponerle multa, pero hay que hacerlas cumplir. Si el problema también que tenemos en Chile es que hacemos cumplir muy pocas cosas. Ya. En Chile hay mucha Oye, permisividad. O sea, razonable la molestia que siente la no, a ver, ciudadanía. las y- molestias y de claro. la sociedad de acogida, a mi juicio, que es Mm. Chile, la sociedad de acogida es Chile, Sí, como estado de acogida. son, o receptor. son entendibles por más de una razón, no solo por esa. Ya. Son entendibles porque nadie le preguntó a la sociedad de acogida cuántos migrantes quería tener, Oye, nos queda o con, muy- cuántos migrantes quería tratar, o que se preparara por la cantidad de migrantes que vinieran. Nadie le preguntó a la sociedad de acogida. oye, nos queda Simplemente muy, nadie ha tomado, Créeme que nos queda muy Ya, poco bueno, tiempo. ya, Pero- dejemos así. pero No, lo pero que- que quería que terminara la idea. Nadie Pero, por tomaba- favor, termina. que nadie ha tomado medidas para controlar esto. Perfecto. Y nadie le pregunta a la sociedad de acogida absolutamente nada. A la sociedad de acogida le dan un problema hecho. Mire, ahí tiene 1 millón de migrantes, tome. Listo, hágase Entonces, cargo. cuando tú dices, ¿los chilenos somos xenófobos? No. Yo llevo 25, 26 años en Chile y a mí yo nunca me he sentido extranjero en Chile. Correcto. Nunca, ni un solo día de mi vida. Oye, había montones de temas que teníamos Sí, que nos tratar falta contigo. tiempo. Nos falta Sí, tiempo. sí. De verdad nos falta Pero tiempo. estuvo bueno, estuvo bueno. Y Estuvo probablemente, entretenido, y ¿no? probablemente te invitemos nuevamente, pero Sí. siempre nosotros a los invitados les dejamos un espacio para que terminen diciendo lo que quieran decir. Aldo Duque terminó contando un chiste. Ya, ¿qué querías hacer tú? Muy especial. ¿Qué te gustaría hacer a ti, digamos? A ver, ¿Con qué cerramos? eh, Con tus palabras al cierre. Yo creo que todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando es controlable, pero siempre y cuando el Estado se haga cargo. ¿Y por qué el Estado se tiene que hacer cargo?
y se tiene que hacer cargo de manera rigurosa. Uno, para que la sociedad de acogida entienda, Chile entienda, que el Estado chileno se hace cargo de la migración irregular o se hace cargo de aquellos migrantes que delinquen y los echa. Este gobierno tampoco echa a nadie. ¿Ya? Ok. Lo digo siendo abogado privado, ¿eh? Ujú. Abogado particular de Te dedicas a migrantes. defender gente, No, claro. no, pero yo no me dedico específicamente a eso. Ujú. Nosotros somos un poco más corporativos y con temas más, Ya. más de familia y cosas así, pero segundo, las personas que quieran venir a Chile a delinquir tienen que saber que el Estado de Chile está disponible para impedirles el ingreso de forma rigurosa y certera. ¿Ya? Ok. Y además, la gente en Chile tiene que estar clara que sí, tenemos muchos migrantes, pero que el Estado va a cumplir su papel y que va a haber seguridad. Correcto. Porque a la gente lo que le preocupa, más que el escándalo, Sí. es la seguridad. Sí, sin ¿Sabes duda. que no A la te- señora Claro. Juanita lo que le preocupa, que la señora Juanita nunca fue xenófoba en su vida. La señora Juanita empieza a quejarse cuando va al CEFAM y antes tenía 2 señoras Juanitas más y ahora tiene 4 señoras Juanitas, Y Allende, Lin. 5 venezolanas y 3 haitianas. Claro. ¿Ya? Y no es que le preocupe que estas señoras estén, le preocupa que sigue estando un solo médico y que Claro. antes se demoraba 20 Claro. minutos Y ahora se y hoy demora tiene 2 que horas. demorarse 3 horas. Claro. Eso es lo que le preocupa a la señora Juanita. Que los bienes y servicios públicos precarios hoy día tienen mayor competencia Mm. y nadie ha hecho nada por mejorarlos. Ese es Oye, el punto. podríamos estar una semana. Podríamos estar un Sí. día, no, 3 días aquí. Pero vamos a hablando. volver a invitar. Sí. Bueno, Además, yo soy súper... Bueno, Sí. además, bueno, Apasionado, hablar me entonces, consta, como- digamos. Oye, bueno, y terminamos entonces un agradecimiento enorme para quienes nos están viendo. Agradecimiento, por supuesto, a Mijail. Gracias Sí. por haber venido. Y sobreseídos abogados que hablan volverá la próxima semana, ¿no? Con ¿Así? un tremendo temazo y un tremendo invitado también. Así que nos vemos la próxima No podemos semana. contarles todavía, pero Muchas se van a ir. gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Mijail. Muchas gracias a Chao. ustedes por vernos y escuchar. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.